La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los Tres Años, fue una guerra civil que aconteció en México del año de 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes grupos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. Se le atribuye a la transformación mexicana por la transición de la estructura política en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. En este nuevo sistema se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional, en la necesidad del pueblo mexicano por una reestructuración al intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Por un tiempo, los liberales y conservadores tuvieron gobiernos paralelos, con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan, Estado de México en 1861, y con Benito Juárez instalando su administración en la Ciudad de México. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como de los estados. Se reunió así el primer Congreso, que trabajaría ya bajo los principios de la Carta Magna de 1857. Después de la guerra hubo una segunda intervención francesa. Antecedentes. Tanto los conservadores como los liberales estaban de acuerdo en que, para superar la crisis política, se debía promover el cambio. Una de las leyes que entraron en vigor en 1856, la Ley Lerdo, es el sobrenombre con el que se le conoce a la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, también conocida como la Ley Modesto Flores. Fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Ignacio Comonfort. Esta ley causó un enorme descontento entre la mayor parte de los mexicanos, pues atacaba la religión católica y apostólica y romana. El Plan de Tacubaya, dirigido por Félix Zuloaga, el que se estipulaba que cesaba de regir la Constitución y que Ignacio Comonfort seguiría al frente del Poder Ejecutivo, mientras que Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte, Isidro Olvera, presidente del Congreso, y algunos diputados fueron conducidos a prisión. Guerra civil. En consecuencia, se dan dos gobiernos paralelos. El liberal, encabezado por Benito Juárez, que en su calidad de presidente de la Suprema Corte debía ocupar el Ejecutivo en caso de que el presidente se ausentara. Secundado por Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto, Manuel Doblado y José María Arteaga, y el otro presidido por Félix Zuloaga, a quien una junta de representantes había electo presidente, secundado por Miguel Miramón y Tomás Mejía. El primero defendería el orden constitucional, mientras el segundo se encaminaría a su destrucción. Juárez estableció su gobierno, en un primer momento, en Guanajuato, mientras Zuloaga en la capital gobernaba con las llamadas 5 leyes, como la Ley Lerdo, la Ley Iglesias y la Ley Juárez, entre otras. Con todo y las penalidades a Juárez, que vio sujeto, continuó dictando con una serie de disposiciones legislativas que simbolizaron a una postura aún más radical que la manejada en el Congreso Constituyente de 1857. Leyes de reforma. Las leyes decretadas por Juárez en México en 1859 y 1860, conocidas como las leyes de reforma, establecieron fin a la separación de la Iglesia y el Estado. El 12 de julio de 1859
se promulgó la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. El 23, la ley del matrimonio civil. El 28, la ley orgánica del registro civil y la ley sobre el estado civil de las personas. El 31, el decreto que declaraba que cesaba toda la intervención del clero en cementerios y camposantos. El 11 de agosto se reglamentaron los días festivos y que se prohibió la asistencia oficial de fundaciones de la Iglesia. Un año más tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expedió la Ley sobre la Libertad de Cultos. Este conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva era política. Consumación. Después de 3 años de guerra civil, las fuerzas liberales encabezadas por el general Jesús González Ortega enfrentaron la última batalla contra las fuerzas conservadoras dirigidas por Miramón el 22 de diciembre de 1860. Los liberales vencieron a los debilitados conservadores definitivamente en la batalla de Calpulalpan en el Estado de México el 22 de diciembre de 1860. Y finalmente, el 1 de enero de 1861, Juárez hizo su entrada triunfal a la capital. Juárez expidió el 6 de noviembre de 1860 una convocatoria para las elecciones de diputados al Congreso de la Unión y para presidente constitucional de la República en un plazo de 2 meses. Tras una votación muy cerrada, el gobierno juarista apenas pudo triunfar con unos votos de diferencia. El Congreso declaró presidente constitucional a Benito Juárez y a González Ortega presidente de la Suprema Corte de Justicia. Una vez que se estableció el orden constitucional nacional, se buscó la manera de sostener las leyes dictadas en Veracruz. En el movimiento de reforma debemos distinguir principalmente 4 etapas. 1. Antecediendo a estas leyes se encuentra la reforma de Valentín Gómez Farias de 1833. 2. La segunda reforma, que consta de las siguientes leyes. 1. Ley Lerdo. Obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes lo arrendaban para que esos bienes produjeran mayores riquezas en beneficio de más personas. Firmada por el presidente Monfort y Lerdo de Tejada. Ley Juárez. Aprobada por Benito Juárez. Trató de suprimir los fueros militares y eclesiásticos en los negocios civiles. Por lo tanto, los tribunales de las dos corporaciones, Iglesia y Ejército, debían concretar a intervenir en los asuntos de sus competencias y no los asuntos civiles. Ley Iglesias. Se prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales que hasta entonces exigían los sacerdotes a los pobres, considerándose pobres aquellas personas que no tuvieran a través de su trabajo personal más de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia. Autor José María Iglesias. Consumación. Después de 3 años de guerra civil, las fuerzas liberales encabezadas por el general Jesús González Ortega enfrentaron la última batalla contra las fuerzas conservadoras dirigidas por Miramón el 22 de diciembre de 1860. Los liberales vencieron a los debilitados conservadores definitivamente en la batalla de Calpulalpan en el Estado de México el 22 de diciembre de 1860. Y finalmente, el 1 de enero de 1861, Juárez hizo su entrada triunfal a la capital.